¿Con quién me voy? Eduardo Alexander. Buenos días, Eduardo. Buenos días, licenciado. ¿Para ti qué son los costos variables, Eduardo? Para mí, yo creo que son los costos que pueden subir o bajar. Por ejemplo, cuando hay mucha demanda de algo, los precios pueden subir para que, no, pueden bajar para que se venda más ese producto o cosas así. Hablando de precios, pero si hablamos Ujú. de costos variables, ¿qué son los costos Costos, variables? perdón. Uh-huh. Tal vez cuando uno lleva digamos, yo tengo un control de lo que quiero comprar, pero dicho producto luego empezó a subir de precio. Yo sé que lo que yo tenía guardado, digamos, ya no me alcanza para comprar. O en dado caso de que me alcanzara y el precio haya bajado, puedo comprar más del producto. De acuerdo, gracias, Eduardo. José Miguel, buenos días, José Miguel. Buen día, licenciado. ¿Para ti qué son los costos variables? Aquel que varía conforme la producción. Excelente. ¿Qué más podrías decir de los costos variables? Mm, Tal vez le podría decir ejemplos, como los servicios, bueno, algunos tipos de servicios. Pero sí, lo que tenía entendido es que, a diferencia de los fijos que no varían conforme la producción, los variables sí. Excelente, así es, José Miguel, gracias. Bueno, Gracias. el costeo variable, dice que también conocido como costeo directo, es aquel que considera los costos fijos de producción como costos del periodo. Los costos fijos de producción como costos del periodo. Tómenlo muy en cuenta porque más adelante se lo voy a preguntar. Bueno. Por lo tanto, si evaluamos inventarios mediante un estado variable o costeo variable, los costos fijos representarán la capacidad de producir o vender independientemente de que se fabriquen o no los productos. Repitiendo. El sistema de costeo variable, también conocido como costeo directo, es aquel que considera los costos fijos de producción como costos del periodo. Por lo tanto, si evaluamos inventarios, ustedes ya saben cómo evaluar inventarios, mediante un estado variable o de costos variables, los costos fijos representarán la capacidad de producir o vender independientemente de que se fabrique o no los productos. Cuando hablamos de que los costos fijos representan la capacidad de producir o vender para una empresa, significa que nuestros costos fijos son lo suficientes o serán lo suficientes para producir cualquier artículo que nosotros necesitemos producir. Quiere decir entonces que la empresa tiene capacidad para responder en cualquier momento en que nosotros deseamos producir nuestros costos fijos. En otras palabras, en el costo del producto se incluyen todos los costos de la función productiva, independientemente de su comportamiento. ¿Qué significa esto? En el costo del producto, cuando estamos calculando costeo variable, se incluyen todos los costos de la función productiva, independientemente de su comportamiento. No importa si los costos variables aumentan, bajan, si la producción es alta, si la producción es baja, no importa su comportamiento, lo que importa en el costeo variable es que vamos a incluir los costos fijos en el periodo. Si algo no les queda claro, me lo dicen. Características de este tipo de costeo variable. Los elementos que se integran al costo de producción son solamente los costos cuya magnitud cambia en razón directa de los aumentos o disminuciones en el volumen de producción. Los elementos que se integran al costo de producción son solamente los costos cuya magnitud cambia en razón directa de los aumentos o disminuciones registrados en el volumen de producción. Los costos variables se van a incluir dependiendo
¿Cuántos se relacionan con la producción? Los costos fijos se van a incluir sin importar si tenemos o no tenemos la producción. Pero los variables se van a incluir solamente en la cantidad o en el porcentaje que se utilicen en el volumen de la producción. Por eso son costos variables. Los costos fijos de producción se excluyen y se contabilizan como costos del periodo que afectan los resultados del mismo. O sea, los costos fijos en el costeo variable se toman en cuenta, se incluyen dentro del estado de resultados para establecer nuestro costo de producción total, pero se incluyen hasta el final. Vamos a ver después el esquema y ahí van a entender mejor esto. Los costos fijos de producción se excluyen del proceso productivo, pero se contabilizan como costos del periodo que afectan los resultados del mismo. Los costos variables de operación, como gastos de venta y distribución, no se incorporan al costo de producción para fines de evaluación de inventarios, pero se consideran al tomar decisiones y planeación de las utilidades de la empresa. No se incorporan al costo de producción para fines de evaluación de inventarios. Joshua, buenos días, Joshua. Pues gracias a Dios, bien. ¿Y tú cómo estás? Pues me da la pauta de que estás con ánimos para poder participar, ¿verdad? Sí, siempre, siempre, y lo tomo muy en cuenta. Bueno, ¿por qué crees tú, Joshua, que dice los costos variables de operación, como los gastos de venta y distribución, no se incorporan al costo de producción para fines de evaluación de inventarios? ¿Por qué crees tú que no podemos o no incluimos dentro de la evaluación de los inventarios los costos variables? Bueno, gracias, Joshua. Tienen la idea, lo entiendo muy bien. Bueno, dice, los costos variables de operación, como los gastos de venta y distribución, que dijimos que son costos que se incluyen hasta el final, no se incorporan al costo de producción para fines de evaluación de inventarios. ¿Por qué? Porque dentro del inventario de materia prima, aún no hemos nosotros tomado esos costos que se incluyen hasta el final en el estado de resultados, pero sí se consideran al tomar decisiones y planeación de utilidades de la empresa. Como se incluyen al final, entonces al final vamos a tener costos y gastos totales. Entonces ese resultado sí nos va a servir a nosotros para tomar decisiones. Podemos continuar fabricando los productos como lo hemos venido haciendo. Necesitamos modificar algo para poder mejorar nuestros costos de producción. En la planeación, dice, de las utilidades de la empresa, ¿será que la forma en que estamos trabajando nos permite tener buenas utilidades o tenemos algo que mejorar? ¿Será que no estamos invirtiendo mucho en gastos variables que nos estén llevando a no tener una buena utilidad dentro de la empresa? Toda esta toma de decisiones la podemos obtener cuando nosotros hasta el final incluimos los gastos variables o los costeos variables. Pero cuando nos habla aquí, por ejemplo, los costos fijos de producción se excluyen y se contabilizan como costos del periodo que afectan los resultados del mismo. Estamos hablando de un periodo de producción y estamos hablando de un periodo contable. Hilary, buenos días, Hilary. Buenos días, licenciada. Para ti, ¿qué es un periodo contable y qué es un periodo de producción? Lo que tú entiendas en tus propias palabras. Por lo que entiendo, el periodo contable es del tiempo de una empresa.
¿Pero qué alguna tiempo? organización. ¿Tiempo de qué de la empresa? Tiempo de la organización o del rendimiento financiero. Vamos a ver. Gracias, Hilary. Jessica, buenos días, Jessica. Para ti, ¿qué es un periodo contable y qué es un periodo de producción? Es importante que lo entendamos para que podamos entender la teoría. Buenos días, licenciada. Buenos días, Jessica. El periodo contable puede ser todo un año de la contabilidad, o sea, los 365 días que llevan la contabilidad, o sea, los libros y todo eso. No sé si está bien. ¿Sí? ¿Y el periodo de producción? El periodo de producción podría ser el tiempo que se llevan en terminar el producto. Excelente, así es. Gracias, Jessy. El periodo contable es el periodo o el tiempo que dura el proceso contable de la organización, como decía Jessica, puede ser de un año. Según la ley en Guatemala, y vamos a recordar los contenidos de contabilidad duro, según la ley en Guatemala, el periodo contable puede ser de un año, puede ser de 6 meses, o puede ser, como por ejemplo, en las empresas agrícolas, por periodos de cosecha. Algunas empresas agrícolas tienen periodos de cosecha de 3 meses, de 5 meses, de 6 meses, y lógicamente ellos establecen durante ese tiempo la ganancia que obtuvieron. El periodo contable normalmente en Guatemala es del 1 de enero al 31 de diciembre. Algunas empresas lo toman del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año. Entonces, el periodo contable es el tiempo que dura, ahí sí que el proceso contable de una empresa o de una organización. Mientras que el periodo productivo, como nos lo decía Jessy, es el tiempo que tarda en producir una empresa determinada cantidad de productos. ¿Se recuerdan en los cálculos que hicimos de mano de obra y de costos de producción, que calculábamos por tiempo? Decíamos, bueno, semana de tal al tal, o mes del 1 al 28. El periodo de producción es el tiempo en que tarda la empresa en fabricar determinada cantidad de productos. Lo que les decía de las empresas agrícolas, puede ser que la empresa agrícola, yo no sé mucho de agricultura, pero que el periodo, por ejemplo, de la cosecha de maíz tarde 3 meses. El periodo de producción de esa empresa entonces va a ser de 3 meses. Y puede ser que durante el año la empresa tenga varios periodos de producción. Si cada uno es de 3 meses y son continuos, podríamos decir, bueno, la empresa tiene 4 periodos de producción en un periodo contable. ¿Cómo los costos variables? Gracias, Jessy. ¿Me entendieron qué es un periodo de producción y qué es un periodo contable? ¿Entendieron? Hilary, Isabela, gracias. Bueno, José Miguel, César. Bueno, Yo creo que sí. ¿sí, Brian? Ya te habías tardado en contestar, Brian. Bueno, entonces dice la teoría. Vamos a leerla de nuevo. Los elementos que integran el costo de producción son solamente los costos cuya magnitud cambian en razón directa de los aumentos o disminuciones registrados en el volumen de producción. Los costos fijos de producción se excluyen y se contabilizan como costos del periodo. Los costos fijos se sacan del periodo de producción, pero se contabilizan al final del periodo contable, que afectan los resultados del mismo. ¿Por qué? Puede ser que nuestro periodo de producción haya sido muy bueno, pero que al final nuestros costos fijos fueron muy altos, que no nos permitieron tener una ganancia, sino que por el contrario nos provocaron una pérdida.
Los costos variables de operación, como los gastos de venta y distribución, no se incorporan al costo de producción para fines de evaluación de inventarios, pues como el inventario lo evaluamos continuamente. ¿Se recuerdan cuando hicimos el ejercicio de evaluación de inventarios? Que evaluábamos constantemente cuál era el valor de nuestro inventario. Sin embargo, como los costos fijos se van a incluir hasta el final del periodo contable, entonces no nos sirven a nosotros para evaluar inventarios, pero sí nos sirven para tomar decisiones. Al final del periodo contable, que nosotros ya incluimos todos nuestros costos fijos, vamos a poder establecer, bueno, estamos produciendo tal vez a un alto costo, estamos invirtiendo mucho en costos, veamos qué costos podemos bajar, veamos si nuestros costos están bien así y podemos producir un poquito más con los mismos costos. Al final del periodo contable nos van a servir para tomar decisiones y también nos van a servir para planear utilidades de la empresa. Bueno, estamos produciendo a un bajo costo, entonces podríamos aumentar nuestra producción para poder ganar más. O podríamos decir, nuestros costos variables están muy altos y nos están quitando ganancias. ¿Qué podemos hacer para bajar esos costos y que nosotros podamos obtener mejores ganancias? En el costeo variable, entonces, estos costos se incluyen dentro del periodo y los fijos se incluyen hasta el final del periodo contable para establecer si tuvimos ganancias o tuvimos pérdidas y que eso nos ayude a tomar las decisiones correctas. Para uso interno, en la toma de decisiones, los administradores con frecuencia usan el costeo variable y vamos a ver por qué. En el costeo variable, en ocasiones llamado costeo directo, el costo de producción incluye solamente los costos de producción variables. Solo los costos de producción variables. Isabela, buenos días, Isabela. Buenos días, licenciada. Dentro de los costos o los elementos del costo de producción, ¿cuáles son los costos variables? Ay, pues por lo que recuerdo, creo que los costos variables eran los que no cambiaban, ¿verdad? O no sé, licenciada, ahí sí le quedó mal. No, mamita, bueno, de acuerdo. Yair, de los 3 elementos del costo de producción, ¿cuáles eran los elementos variables? Si no lo sabes, me contestas y me dices, no. Bueno, no está ahí. El costeo variable, en ocasiones llamado costeo directo, el costo de producción incluye solamente los costos de producción variables, materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos variables. ¿Por qué decimos que son variables? Pues si va a haber producción, los vamos a utilizar, si no, no. Si no hay producción, no vamos a utilizar materiales. Si no hay producción, no vamos a utilizar mano de obra directa. ¿Se recuerdan cuando nosotros contabilizamos mano de obra por producción o a destajo? Que se les pagaba con base a lo que se producía. Y si no producían, no se les pagaba. Y los costos indirectos variables. Bajo el costeo variable, los costos indirectos fijos no son parte del costo de producción. Vamos a ver. ¿Sí, Freddy? Sí, licenciada, tenía una duda con la mano de obra indirecta. ¿Sí? Usted dijo que es variable porque se le paga en base a la producción. Y si no tuviera un salario en base a la producción, sino que tuviera un salario fijo, ya no sería variable. Y no, es que no, la mano de obra indirecta no se paga con base a la producción. La mano de obra indirecta, hablábamos que era, por ejemplo, el gerente, los supervisores, a ellos no se les paga. Si tú te recuerdas cuando hicimos los ejercicios,
los teníamos por separado. Y si tú te recuerdas, los supervisores tenían un salario fijo por día. No tenían con base a la producción. La mano de obra directa es la que se paga con base a la producción. ¿Te recuerdas? Si no estoy mal, había una fábrica que fabricaba chumpas y que se les pagaba de acuerdo a la cantidad de chumpas que habían realizado. Sin embargo, a los supervisores se les pagaba por día. ¿Te recuerdas de eso, Freddy? Sí, licenciada, ya me acordé. ¿Sí? Fueron 2 ejercicios los que hicimos de eso, si no estoy mal. Exacto. Y que a los supervisores se les tomaba como mano de obra indirecta y ellos tenían un salario por día. Mientras que los obreros, que eran la mano de obra directa, tenían un salario ya sea por el tiempo o por lo que producía cada uno de ellos. ¿Ya te recordaste? Sí, sí. Ah, bueno, de acuerdo, Freddy. Bueno. Gracias. Bueno, Freddy, no se queden con las dudas. Si yo no les puedo explicar de una forma, busco otra hasta que me entiendan. Bueno. Bajo costeo variable, los costos indirectos fijos no son parte del costo de producción. En lugar de ello, los costos indirectos fijos se tratan como un gasto del periodo contable, no del proceso de producción. Yo creo que ya les quedó claro lo que es un periodo de producción y lo que es un periodo contable. Los costos indirectos fijos se tratan entonces como gastos del periodo. El reporte de la utilidad de operación bajo el costeo variable es el siguiente, el esquema. Este sería el esquema del estado de resultados cuando nosotros estamos contabilizando costos variables o por costeo variable. Las ventas. Al total de ventas le vamos a restar el costo de ventas variable. A las ventas le vamos a restar el costo de ventas variable. Variable. El resultado de esta resta nos da a nosotros el margen de producción. Josué Daniel. Buen día, Josué Daniel. Buenos días, buenos días. ¿Qué entenderías tú por el margen de producción? Pues ¿cómo le digo? El objetivo a llegar de producción, la meta que se impone antes para llegar ¿cómo le digo? Sí, una meta. Mira, para pues, producir. Estamos viendo un estado de resultados, el esquema de un estado de resultados. Estamos viendo el reporte de la utilidad. Estamos hablando de dinero. ¿Qué sería entonces para ti el margen de producción? Ya. Sería como, sí, el límite también de gastos, lo que nos podemos permitir a gastar. Lo que nos podemos permitir gastar. Gracias. Vamos a ir con Jimenita. Buenos días, Jimenita. Buenos días, licenciada. Para ti, ¿qué sería el margen de producción? Si estamos hablando de un estado de resultados, si estamos buscando utilidades, si estamos hablando de dinero, ¿para ti qué sería el margen de producción? Como lo que indica cuánta ganancia vendimos o algo así. Sí, exacto. Un margen, hablando en términos económicos, hablando en términos de moneda, un margen es la ganancia, lo que nos dice Jimena, es una ganancia. En nuestro esquema del estado de resultados, a las ventas le restamos el costo de ventas variable y nos da un margen de producción, que en otras palabras sería lo que ganamos en el proceso de producción. Como siempre les pongo los colorcitos, el 1 dice aquí, margen de producción es ventas menos costo de venta variable. Al restarle las ventas el costo de venta variable nos da lo que nosotros ganamos en el proceso productivo. A eso le restamos el costo de venta y administración variable. Número 2. ¿Qué es el costo de ventas y administración variable? Consiste de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos variables para las unidades vendidas. Esto nos da entonces un margen de contribución. Diríamos unas ventas brutas. Una ganancia bruta. El margen de contribución es el margen de producción menos gastos de venta y de administración variables.
A esa contribución bruta o a esa ganancia bruta que llevamos del periodo, le vamos a restar los costos fijos. Por eso decía en la teoría que se incluyen hasta el final. Los costos de producción fijos más los gastos de venta y administración, costos y gastos se suman y es lo que le vamos a restar al margen de contribución y eso nos va a dar como resultado la utilidad en la operación. Si miramos el número 4, dice restar los costos fijos del margen de contribución, produce la utilidad de la operación. Del periodo productivo, no estamos hablando del periodo contable, estamos hablando del periodo productivo, del tiempo que duró la operación. Entonces vamos a repetir. A las ventas le restamos el costo de ventas variables y eso nos da el margen de contribución, de producción, perdón. Lo que ganamos en producir. A eso le restamos el costo de ventas y de administración variable y nos da el margen de contribución. Pero a eso le vamos a restar los costos fijos y eso nos van a dar la utilidad de la operación. Ese es el esquema del estado de resultados para poder determinar cuál fue nuestra utilidad en el periodo productivo o en el periodo de operaciones. ¿Entendemos este esquema? No es del periodo contable, es solo de ese proceso productivo. ¿Entendemos este esquema o algo que no les haya quedado claro? Bueno, continuamos. En esta unidad vamos a ver lo que es el costeo por absorción y lo que es el costeo directo. En el costeo por absorción vamos a ver o se incluyen los materiales directos, la mano de obra directa, los costos indirectos variables y los costos indirectos fijos. El costeo por absorción, como su nombre lo dice, absorbe todos los costos en que se incurrieron en el proceso productivo. No importa si son fijos, si son variables, se incluyen todos. Mientras que en el costeo directo o costeo variable, porque se le conoce también con este nombre, en el costo de producción se incluyen los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos variables. Y hasta el final, recuérdense de la imagen, hasta el final del periodo contable se incluyen los costos indirectos fijos. Crisel, buenos días, Crisel. Buenos días, licenciada. Viendo las dos imágenes o los dos esquemas, ¿qué diferencia encuentras tú en el costeo por absorción y en el costeo indirecto o variable? ¿Qué diferencia hay? Ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Este es el esquema. ¿Qué diferencia hay entre el costeo por absorción y en el costeo variable o directo? Pues ya viéndolo claramente ahí sería que, así como en el costeo por absorción, está incluido lo que son los costos indirectos fijos, como en el costo directo, pero ya en gastos del periodo, como bien se ve ahí. Ajá. Gracias, Crisel. Así es. El costeo por absorción, entonces, en el proceso productivo o en el periodo productivo va a incluir todo. Y vamos a ver más adelante cómo influye que en el costeo por absorción se incluye todo. Mientras que en el costeo directo o variable, los costos indirectos fijos se incluyen hasta el final del periodo contable. Esa diferencia la vamos a ver más adelante, cómo se maneja o cómo afecta o cómo incide en las utilidades de la empresa. Ventajas y desventajas del costeo variable. Como todo en la vida, tiene ventajas, tiene desventajas. Los registros contables tienen información relacionada
con costos fijos y costos variables, lo cual es muy útil para establecer la combinación óptima de costo, volumen, utilidad para obtener los mejores resultados. Si regresamos al esquema, vemos que tenemos los costos variables por separado y los costos fijos por separado. Eso nos permite, dice la teoría, tienen información relacionada con costos fijos y costos variables, o sea, separados, lo cual es muy útil para establecer la combinación óptima del costo, el volumen de la producción y la utilidad obtenida para obtener los mejores resultados o tener la mejor información disponible. Otra de las ventajas es que permite una mejor planeación de las operaciones futuras con facilidad para suministrar presupuestos confiables de costos fijos y costos variables. Recordémonos que los costos fijos son los que nosotros sí podemos predecir. Sí podemos decir, bueno, voy a gastar, por ejemplo, en el pago de la energía eléctrica, que ya sabemos que es un costo mixto, pero siempre tenemos un costo fijo. Podríamos decir, bueno, la renta del local, el pago de la maquinaria, si es que estamos pagando alguna maquinaria, esos costos ya los tenemos y los podemos predecir. Sin embargo, los variables no podemos predecirlos porque no sabemos con exactitud cuánto se va a producir. Entonces, permite una mejor planeación de las operaciones futuras, tomando como base nuestros costos fijos y teniendo un cálculo aproximado de lo que serían nuestros costos variables. Otra de las ventajas es, en el estado de resultados, las utilidades están en función del volumen de ventas. Si regresamos a ver, vemos que de ventas vamos a descontar todos los costos y gastos y esto nos va a permitir a nosotros tener la utilidad total, la cual se desprende, como dice la teoría, de las ventas. En el estado de resultados, las utilidades están en función del volumen de ventas. La dirección de la empresa puede comprender mejor el efecto que los costos del periodo tienen sobre las utilidades y facilita la toma de decisiones. ¿Por qué se dice que la empresa puede comprender mejor el efecto de los costos del periodo que el efecto de los costos del periodo tienen sobre las utilidades? Porque si regresamos a ver, tenemos un margen de contribución del periodo de producción, pero esa no es nuestra ganancia real. Para establecer nuestra ganancia real, tenemos que incluir al final del periodo los costos fijos y eso nos van a dar a nosotros entonces una utilidad en la operación. ¿Por qué podemos analizarlo mejor? Porque sabemos cómo estamos ganando en la producción, pero también sabemos cuánto estamos gastando, fuera de la producción y que si esto es muy alto, nuestra ganancia va a ser bastante baja en comparación con lo que habíamos ganado en el proceso de operación. Y si nuestros costos fijos no son muy altos y nos permiten una buena ganancia, pues vamos a decir que nuestros costos fijos no nos están quitando mayor parte de la ganancia que tuvimos en el proceso productivo propiamente dicho. ¿Entendemos esto? ¿Por qué los costos fijos nos dan una idea clara de cómo intervienen en el costo variable y en la utilidad que podamos obtener? ¿Nos queda claro, chicos? Bueno, otra de las ventajas es que permite establecer cuál es la combinación óptima de precios y volumen de operación de los productos que generan mayor retribución sobre la inversión, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. ¿Cómo en la clase está Freddy y Gustavo? Freddy, ¿qué entiendes tú por la ley de la oferta y la demanda? Freddy, Gustavo. ¿Qué entiendes por la ley de la oferta y la demanda?
está Freddy? Bueno. Sí, Brian, ¿te escuchamos? Yo lo que entiendo por la ley de la oferta y la demanda es que se va a ofrecer el producto dependiendo de qué tanto se demande. O sea, si hay poca demanda de ese producto, se va a crear poco producto. Si hay mucha demanda de ese producto, se va a crear más de ese producto y esto puede hacer que varíe su precio. Excelente, así es, Brian. Le estaba preguntando a Freddy porque Freddy lleva el curso de microeconomía ahorita conmigo y es precisamente los temas que estamos viendo. Pero Brian tiene mucha razón. Se dice en la teoría de microeconomía que la ley de la oferta y la demanda es el mecanismo que dirige el mercado. Es el mecanismo que fija los precios de mercado. Porque como decía Brian, si hay bastante oferta, el precio baja y la demanda aumenta. Pero si es al contrario, si hay poca oferta o si los productores están dispuestos a ofrecer poco producto, el precio sube y la demanda baja. ¿Por qué? Porque los consumidores o no tienen el ingreso necesario para comprar o no están dispuestos a comprar un producto que tenga un precio bastante alto. Entonces dice, una de las ventajas, permite establecer cuál es la combinación óptima de precios y volumen de operación. ¿Cuánto estamos produciendo? ¿Será que los precios que le fijamos a nuestra producción nos está dando las utilidades que nosotros realmente esperamos? La combinación óptima de precios y volumen de operación de los productos genera una mayor retribución sobre la inversión. Si nosotros producimos bastante y de igual forma vendemos, entonces vamos a tener muy buenas ganancias, muy buena retribución. Esto de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, como mencionaba Brian, que cuanto más producto hay, mejor es la oferta y la demanda aumenta porque hay productos para poder comprar. Y cuando hay mucho producto en el mercado, el precio tiende a bajar. Pero si la oferta es muy poca, si los productores están ofreciendo muy poco, los consumidores querrán comprar ese poco y entonces el productor aprovecha para subir los precios. Esta ley de la oferta y la demanda es la que nos dice a nosotros en esta teoría de las ventajas del costeo variable o costeo directo, que esta nos permite tener una combinación entre lo que se produce y lo que se vende, y entonces nos permite a nosotros tener una mejor información sobre la inversión y sobre la ganancia que esa inversión nos está dando. Gracias, Brian. Pero también tiene desventajas. Génesis, buen día, Génesis. Buenos días, licenciada. Buenos días, mamita. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Ok, permítame. Desventajas. La separación de costos fijos y variables no es exacta. La evaluación de los inventarios de producción en proceso y de artículos terminados es inferior al costeo absorbente. Por tanto, el capital de trabajo es menor. No obstante, esta situación se soluciona incorporando los costos fijos correspondientes a los inventarios de conformidad con el costeo absorbente. El estado de resultados no refleja la pérdida ocasionada por la capacidad fabril no utilizada. Gracias, mamita. Bueno, la separación de costos fijos y variables no es exacta. Puede ser que erróneamente coloquemos un costo o un gasto como fijo y era variable, o al contrario, que haya sido variable y nosotros lo colocamos como fijo. ¿Y cómo se recuerdan? Que en el estado de resultados tenemos separados los variables y los fijos, pero si nosotros pasáramos un fijo a variable, nos daría un margen de contribución de nuestro proceso productivo más bajo. O si por el contrario pasamos un variable a un fijo, nos daría un margen de contribución más alto, pero esa no sería una información verificable, esa información no sería real, porque no estamos clasificando adecuadamente nuestros costos. La evaluación de los inventarios de producción en proceso y de artículos terminados es inferior al costeo absorbente, por tanto el capital de trabajo es menor. ¿Por qué la evaluación de inventarios en procesos es inferior?
porque no estamos todavía contabilizando los costos fijos. Se recuerdan que los costos fijos los contabilizamos hasta el final del periodo. Entonces, la evaluación de inventarios nos va a dar un inventario bastante bajo porque aún no hemos incluido nuestros costos fijos. No obstante, esta situación se soluciona incorporando los costos fijos correspondientes a los inventarios de conformidad con el costeo absorbente. Cuando veamos el costeo absorbente vamos a entender mejor eso. El estado de resultados no refleja la pérdida ocasionada por la capacidad fabril no utilizada. Shairin, buenos días, Shairin. Buenos días, Shairin. ¿No está Shairin? Bueno. Luis Gustavo. Buenos días, Luis Gustavo. Buenos días, licenciado. ¿Por qué? ¿Qué entenderías tú por la capacidad fabril no utilizada? Fabril, les soy sincero, no sé qué significa fabril. Eso ya lo vimos en uno de los ejercicios que hicimos. Fabril es fábrica. La capacidad de la fábrica no utilizada. ¿Qué entenderías tú por eso? Pues la capacidad, por ejemplo, si en una fábrica se piden varios productos, pero la fábrica tiene la capacidad de fabricar más. Entonces es como un espacio que queda desaprovechado. Exacto, como un espacio que queda desaprovechado. Gracias, Luis Gustavo. Dice Crisel que Shairin no tiene buena señal. De acuerdo, Shairin. ¿Sí, Freddy? Sí, licenciada, solo era para decirle que me habló y no le puedo contestar porque me estaban buscando y tuve que bajar a ver quién era. Ah, bueno, de acuerdo, Freddy. Disculpe, licenciada. Hay que decirle a las visitas que no lleguen en horario de clase. A mí Y me no pasa se también. iban. ¿Cómo? Y no se iban, le digo. Y no se iban, les hubiera dicho, por favor, la licenciada ya me bajó puntos. No, a mí también me pasa, pero aquí conmigo se molestan, pero yo sí no me levanto a abrirles porque, bueno, la clase la estoy dando yo, ¿verdad? Bueno, no tengas pena, Freddy. Dice, el estado de resultados no refleja la pérdida ocasionada por la capacidad fabril no utilizada. O sea, el estado de resultados no nos dice nada del tiempo que la fábrica no trabajó. Me voy con Brian. ¿Te recuerdas, Brian? Que en uno de los ejercicios que hicimos en los costos, no me recuerdo si fue por mano de obra por producción o por tiempo, no recuerdo en cuál de los cuales, utilizamos ¿sí, Génesis? Disculpe, licenciada, una consulta. Lo que se refiere con la capacidad fabril es el espacio del espacio de la fábrica, solo el espacio de la fábrica, o también se refiere a la capacidad de producción. A la capacidad de producción. Estamos hablando, es que eso les iba a decir ahorita, y era con lo que quería que me ayudara Brian. ¿Se recuerdan que en uno de los ejercicios decía que el tiempo efectivamente trabajado había sido del 95%? Y que un 5% había sido tiempo de ocio. Lo podríamos tomar aquí como la capacidad fabril no utilizada o el tiempo de la fábrica no utilizado. ¿Se recuerdan que vimos un ejercicio con eso? Exactamente, licenciada. Fue ¿Sí, el que acabamos de terminar por orden. Por orden de producción. Exactamente, ahí Exacto. fue donde perdimos un 5% de producción, por lo cual no pudimos completar la orden de frasco de jalea. Exacto. Gracias. Sí, ya me recordé. Gracias, Brian. Ya les dije que yo doy 4 contabilidades y se me cruzan las contabilidades, ¿verdad? Pero sí recuerdo que habíamos trabajado eso. Gracias, Brian. Entonces, podríamos tomar ese 5% que en ese ejercicio nos decía que no había sido tiempo efectivo de trabajo como la capacidad fabril no utilizada. O sea, ese ejercicio se adecua muy bien a esta teoría porque ese tiempo no lo trabajamos y como dice Brian, por eso no terminamos o no completamos las órdenes que nos habían pedido, la cantidad de productos que nos habían pedido en las órdenes. Entonces, una desventaja del costeo variable es que por ningún lado, si regresamos al estado de resultados, al esquema,
vamos a ver que por ningún lado se descuenta o se toma en cuenta ese tiempo de la fábrica no trabajado. Gracias, Brian. Gracias, Génesis, que era la otra que me había apoyado. Bueno, íbamos por las desventajas. Entonces estamos que el estado de resultados, como ya fuimos a ver ahorita, no refleja la pérdida ocasionada por la capacidad fabril no utilizada. Si se recuerdan en el ejercicio, ese tiempo que no trabajó la fábrica no nos permitió a nosotros completar los pedidos con la cantidad que había sido solicitada. Otra de las ventajas es que las industrias de temporadas o cíclicas se falsea la apreciación de las utilidades periódicas. Sin embargo, al cerrarse el ciclo, esta desventaja desaparece. Hablábamos del periodo contable y hablábamos del periodo productivo. Imaginémonos que el periodo contable consta de 4 periodos productivos. En los 3 primeros tuvimos ganancia, pero no fueron ganancias muy altas. Pero resulta que en el 4º periodo tuvimos pérdidas bastante altas. Entonces, dice que se falsea la apreciación porque llevábamos 3 periodos ganando. Entonces, lo lógico era que nosotros pensáramos que al final íbamos a terminar ganando. Pero resulta que en el último periodo productivo perdimos y eso nos echó a perder las ganancias que habíamos tenido al inicio y el periodo contable nos va a dar pérdida. El estado de resultados en cada uno de los periodos productivos nos iban dando ganancia, pero el último nos dio pérdida y eso ocasionó que en el periodo contable tuviéramos pérdida. Puede ser al contrario. Los 3 primeros periodos nosotros íbamos perdiendo, pero en el último nosotros ganamos lo suficiente como para recompensar las pérdidas que habíamos tenido en los periodos anteriores. Entonces, al final del periodo contable vamos a tener ganancia, porque un solo periodo nos dio la suficiente ganancia para poder decir en el periodo ganamos. En las industrias de temporada o cíclicas se falsea la apreciación. Imaginémonos que una industria de temporada, hablemos por ejemplo de la ropa de frío. En la ropa de frío, pues en la temporada de frío vendimos muy bien la ropa de frío, pero en la temporada de calor no vendemos esos productos. Si en la temporada de frío nosotros vendimos bastante y tuvimos una ganancia muy alta, pues no nos va a afectar que en el tiempo de calor no hayamos vendido. Pero ¿qué pasa si en la temporada de frío nuestras ventas no fueron tan altas y entonces sí va a incidir que en el tiempo de calor no vendimos? ¿Entendemos por qué es una desventaja el costeo variable en este tipo de industrias? Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno, existen diferentes formas para tratar los costos al momento de valorizar los productos. En este contexto, 2 de los métodos más utilizados son el costeo por absorción y el costeo variable, que son los que estamos viendo nosotros ahorita. Contraste con el costeo absorbente. El costeo variable en contra o en contraste con el costeo absorbente. Cuando hablamos de los análisis de los costos en una empresa, los más conocidos siempre serán la mano de obra directa y los del material o la materia prima. Sin embargo, en contabilidad podemos considerar modelos de análisis mucho más complejos y que incluyen los costos indirectos de fabricación. Y es ahí precisamente donde podemos diferenciar el costeo por absorción y los costeos variables. En contraste, si regresamos al esquema que yo les había presentado, podemos entender la teoría que tenemos allá. En contraste, en contradicción. No recuerdo quién fue, creo que fue Jessy. Y Jessy me recuerda si tú fuiste, quien me dijo la diferencia entre el costeo por absorción y el costeo variable. ¿Fuiste tú? No, licenciada, no fui yo. Pero recuerdo que a alguien yo le pregunté y me dio exactamente la diferencia. ¿Me recuerdan quién fue, por favor? Génesis.
Dígame, licenciada. ¿Fuiste tú la que me diste las diferencias? Leí las desventajas. Leíste las desventajas. Bueno, pero recuerdo que alguien me dio las diferencias y entonces este esquema nos permite a nosotros entender la teoría de la otra diapositiva. El costeo por absorción va a incluir dentro de los costos de producción los costos indirectos fijos de una vez, mientras que el costeo variable o directo los va a incluir al final del periodo, como gastos del periodo. Esto sería entonces lo que nos dice la diapositiva, donde hablamos del contraste con el costeo absorbente. Cuando hablamos de análisis de costos en una empresa, los más conocidos siempre serán la mano de obra directa y los del material. Y esos van a ser incluidos, estemos utilizando el sistema que estemos utilizando. Como vimos en el esquema, en el costeo por absorción y en el costeo directo o variable, la mano de obra directa y los materiales directos van incluidos. ¿En qué varían entonces? En contabilidad podemos considerar modelos de análisis mucho más complejos y que incluyen los costos indirectos de fabricación, perdón, como el costeo por absorción. Mientras que el costeo variable los incluye hasta el final del periodo. Ya el esquema nos había dado la diferencia y esta teoría nos lo rectifica. ¿Entendemos entonces cuál es el contraste entre el costeo absorbente y el costeo variable? Que unos incluyen en el periodo productivo los costos fijos y los otros los incluyen hasta el final como gasto del periodo. ¿Entendemos esa diferencia o ese contraste? ¿Puede volver a explicarlo, licenciada, por favor? Solo eso es lo que dijo ahorita. Lo último. Sí, por favor. De acuerdo, Magdiel. La diferencia, es que la diferencia la notamos muy bien en el esquema, Magdiel. La diferencia o el contraste entre el costeo por absorción y el costeo directo o variable es que en el costeo por absorción, en el costo de producción, incluimos de una vez los costos indirectos fijos. Mientras que en el costeo variable los incluimos como gastos del periodo al final del periodo contable. En resumen, esa es la diferencia, Magdiel. Gracias, licenciada. Bueno. ¿Sí, Brian? Bueno, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero por ejemplo, todo lo que hemos trabajado hasta ahorita podría decirse que fueron costeos por absorción, porque los incluíamos directamente, o estoy equivocado. No. Si tú te recuerdas, y si regresamos al esquema, estamos viendo los costos variables. Híjole, me pasé. Mira, los costos fijos los estamos incluyendo al final. Eso es el costeo variable. Ahorita vamos a ver cómo se trabaja en el costeo por absorción. Aquí lo que estamos haciendo es el contraste. Ah, ok. Lo contrario. ¿Qué hace el costeo variable y qué hace el costeo por absorción? Más adelante, cuando vayamos a la práctica, vamos a entender mejor esto, Brian. Lo que hará la compañía es multiplicar esta unidad con el coste total por el número de unidades en el inventario final y de tal forma se podrá determinar el valor final de este. ¿Se recuerdan? Brian, ¿cómo hacíamos para obtener el costo unitario en los ejercicios que hicimos? ¿Te recuerdas, Brian? ¿Cómo hacíamos para obtener el costo unitario de los productos fabricados? Bueno, en el de por orden se sumaban todos los gastos, materia prima, horas hombre, horas fábrica, lo de fábrica, y se sumaba todo y se dividía por la cantidad de producto para obtener el valor unitario. Exacto. O sea, a los costos y gastos totales lo dividíamos dentro de las unidades producidas y eso nos daba el costo unitario. Gracias, Brian. Entonces aquí dice, lo que hace la compañía es multiplicar esta unidad con el coste total por el número de unidades en el inventario final y de tal forma se determinará el valor final del inventario. ¿Cuánto nos costó cada unidad?
¿cuánto nos costó producir cada unidad? Lo multiplicamos por el coste total y entonces vamos a determinar nosotros, perdón, lo multiplicamos por el coste, por las unidades en existencia y eso nos va a dar el coste total de nuestro inventario. ¿Cómo tenemos el costo por unidad? Eso lo multiplicamos por las unidades existentes y eso nos va a dar a nosotros como resultado el costo de nuestro inventario final. ¿Cuánto vale nuestro inventario final? El estado de absorción es una fórmula que hace hincapié o hace énfasis o pone mayor atención en el exceso de ventas sobre el costo de artículos vendidos, pero que trae sus ventajas y sus desventajas. Ventajas y desventajas del costeo por absorción. Hilary. Buenos días, Hilary. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Ventaja. No te escuchamos, Hilary. Bueno, y no sé qué problemas tenga Hilary, pero solo le iba a pedir por favor que me leyera la diapositiva. Bueno, ventajas y desventajas del costeo por absorción. Ventajas. Las diferencias entre los dos tipos de costeo, el variable y por absorción, se basan en el tratamiento contable de los costos fijos de producción. Lo que ya vimos en el esquema, lo que ya vimos en la teoría anterior, y yo creo que ya entendimos por qué los costos fijos o el tratamiento o la toma en cuenta de los costos fijos son los que hacen diferente al costeo por absorción y al costeo variable. Como lo mencionamos anteriormente, el estado de absorción considera la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos, sin importar que dichos elementos tengan características fijas o variables con respecto al volumen de la producción. El costeo por absorción va a tomar en cuenta todo. No importa si es fijo, no importa si es variable, lo va a tomar en cuenta todo. En este sentido, el costeo de absorción se determina como ventajoso cuando no se venden los productos manufacturados durante el periodo contable, ya que es posible que de todas formas los tengas dentro del inventario. ¿Por qué? Principalmente porque asigna un importe unitario para los gastos fijos y cada producto del inventario tiene un valor que incluye parte de los gastos generales fijos. Veamos qué dice esta información. El costeo por absorción se determina como ventajoso cuando no se venden los productos manufacturados para el periodo contable, ya que es posible que de todas formas los tengas dentro del inventario. Como en el costeo por absorción se incluyen de una vez todos los costos y todos los gastos, no importa si son fijos o son variables, entonces los productos se vendan o no se vendan, ya están incluidos dentro de los costos de producción. De los que se vendieron, podemos obtener o recuperar lo que se invirtió en los que no se vendieron. O sea, con lo que vendimos, con la ganancia que obtuvimos de lo que vendimos, podemos también recuperar los costos de lo que no se vendió. Y de todos modos, esos productos que no se vendieron o esos artículos que no se vendieron están dentro de nuestro inventario final y eso los vamos a poder vender en la siguiente temporada o en el siguiente periodo.
¿Entendemos esta situación? Lo que no se vendió, los costos de lo que no se vendió, ya los recuperamos con lo que sí se vendió, porque estaban incluidos todos los costos en que habíamos incurrido. Entonces, lo que no se vendió no representa una pérdida, porque los costos ya los recuperamos con lo que vendimos y los productos que no se vendieron nos quedan como inventario final. ¿Entendemos esta parte? ¿Entendemos esta parte, chicos? ¿Sí, Brian? O sea que podríamos decir básicamente que lo que se vendió cubriría los costos de nuestros gastos, por así decirlo. Y lo que nos quedó, lo que no se vendió, sería como nuestro excedente, podríamos decirlo como nuestras ganancias que todavía no se ven reflejadas. Exacto, pero que las vamos a obtener cuando vendamos ese producto. No se vende el producto. Excelente, así es, Brian. No vi exactamente quiénes me habían levantado la mano, pero gracias por responder. ¿Por qué dice principalmente? Porque ningún importe unitario, principalmente porque asignan un importe unitario para los gastos fijos y cada producto del inventario tiene un valor que incluye parte de los gastos generales fijos. Como lo que no se nos vendió nos queda en el inventario final, esos están disponibles para la venta, los vamos a vender en el siguiente periodo, pero ya no vamos a invertir nada. Ya los costos y los gastos están recuperados y entonces es ganancia neta para la organización. Siguiendo esta misma línea, también se considera una ventaja el hecho de que todos los costos que de alguna forma contribuyen a la obtención de un producto final. O sea, es una ventaja que en el costeo de absorción se incluyan todos los costos y todos los gastos. ¿Por qué? Porque cuando terminemos de vender los productos elaborados, nos va a dar una ganancia, nos va a dar una rentabilidad. Por lo tanto, el estado de absorción incluirá los costes directos que pueden ser rastreados directamente al producto, como por ejemplo la mano de obra directa o materiales directos. Diana, buenos días, Diana. Hoy has estado calladita, Diana. Buenos días, Diana. Bueno, no está Diana. Efren. Buen día, Efren. Licenciada. ¿Te recuerdas tú cuál es la característica por la que la materia prima y la mano de obra pueden ser clasificadas como directas? ¿Te recuerdas cuál es la característica? Eso lo vimos bastante. Era porque se podría cualificar y cuantificar, no estoy mal. Exacto, así es, Efren. Me alegra mucho que recuerdes bien esos conceptos. La mano de obra y la materia prima pueden ser clasificadas como directas porque pueden ser identificables y cuantificables. Podemos identificar qué es lo que necesitamos y cuánto necesitamos. Gracias, Efren. Entonces, se considera una ventaja el hecho de que todos los costos que de alguna forma contribuyen a la obtención de un producto final se puedan clasificar directamente, como por ejemplo la mano de obra o los materiales directos. Podemos saber con exactitud cuánto de materia prima necesitamos y cuál es la que necesitamos, igual que la mano de obra. Podemos identificar cuántos obreros necesitamos y cuánto necesitamos que trabaje cada uno de esos obreros. Y los costos indirectos se refieren a gastos que no se pueden rastrear, pero que de todos modos se asignan al producto, como por ejemplo los impuestos. Bueno. Siguiendo, dice, esta misma línea, también se considera una ventaja el hecho de que todos los costos que de alguna manera contribuyen a la obtención de un producto final. Y que este producto final, por lo tanto, el estado de absorción incluirá los costes directos que pueden ser rastreados directamente al producto, como por ejemplo la mano de obra directa o los materiales directos,
pero también va a incluir los costos indirectos que se refieren a los gastos que se pueden rastrear, pero que de todos modos, que no se pueden rastrear, perdón, pero que de todos modos se asignan al producto, como por ejemplo los impuestos. No sabemos exactamente cuánto de impuestos vamos a pagar, pero al final tenemos que pagar los impuestos. Y entonces también se incluyen dentro de los costos de producción, y esto nos ayudará a fijar un precio de venta que nos ayude a recuperar tanto costos variables como costos fijos. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta dónde vamos? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Desventajas. Emanuel Estuardo. Buenos días, Emanuel. Emanuel Estuardo. Tampoco está. Angelita. Buenos días, Angelita. Buenos días, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Sí, está bien. Desventajas. Con respecto a las desventajas, se dice que el estado de absorción puede inflar artificialmente las cifras de beneficios en un periodo contable dado. Por lo tanto, si no se han vendido la totalidad de los productos manufacturados, no se obtendrán los gastos completos que tuvieron para el periodo, y eso podría transformarse en un error cuando se está analizando la rentabilidad. El hecho de considerar como costo de producción todos los costos indirectos de fabricación, tanto variables como fijos, genera que los artículos absorben los costos de los mismos, independientemente de su comportamiento en relación al volumen de actividad. Gracias, Angelita. Una de las desventajas se dice que el estado de absorción puede inflar artificialmente las cifras de beneficios en un periodo contable dado. Por lo tanto, si no se ha vendido la totalidad de los productos manufacturados, no se obtendrán los gastos completos que se tuvieron para el periodo, y eso podría transformarse en un error cuando se está analizando la rentabilidad. Nosotros, en el periodo anterior, contabilizamos los gastos y los costos de lo que se fabricó. No se vendieron todos. Y lo veíamos como una ventaja el hecho de que nos quedó producto para vender en el siguiente periodo y que ya no vamos a invertir mayor cosa. Pero por algún motivo nos surge, por ejemplo, un gasto imprevisto en el almacén donde tenemos el producto almacenado. Esos gastos imprevistos en que se ocurrió, no los contabilizamos en el periodo anterior porque no se habían dado. Y en el periodo anterior dijimos que habíamos ganado y que ese producto nos quedaba para la venta. Pero tuvimos que gastar algo extra en ese producto, teniéndolo ya almacenado, y ese extra no lo habíamos contabilizado. Entonces puede ser que artificialmente inflamos la ganancia en el periodo anterior y que en este periodo todavía nos estén ocasionando gastos los productos que no se vendieron. También se puede dar otra situación, que esos productos no se vendan por cualquier situación. Se nos deterioraron, pasaron de moda, perdió su calidad o qué sé yo, por cualquier cosa, esos productos no se vendieron. Pero los habíamos tomado como que era una ganancia para el siguiente periodo. Y resulta que no se vendieron, que no se van a vender. Entonces, esos aspectos o esos fenómenos que pueden suceder, porque como es algo que no podemos predecir, nosotros podemos tener la total seguridad que los productos no se nos van a arruinar, pero y de repente sí se nos arruinaron. De repente pasó algo extraordinario. Se inundó la bodega, se quemó la bodega o cualquier situación, pero esos productos ya no están para la venta o ya no están buenos para poderlos vender. Entonces nosotros en el periodo anterior inflamos artificialmente la ganancia porque resulta que ahora estos se perdieron.
Si no se ha vendido la totalidad de los productos manufacturados, no se obtendrán los gastos completos que se tuvieron para el periodo y eso podría transformarse en un error cuando se está analizando la rentabilidad. El hecho de considerar como costos de producción todos los costos indirectos de fábrica, tanto variables como fijos, genera que los artículos absorben los costos de los mismos independientemente de su comportamiento en relación al volumen de actividad. ¿Qué nos dice esto? Que el hecho de que incluyamos todos los costos y los gastos en un periodo productivo, independientemente de si la producción primero va a salir buena y nos va a permitir vender todos los productos. No sabemos si la producción va a salir en óptimas condiciones, no sabemos si la producción va a ser de calidad, pero nosotros ya incluimos todos los gastos. No sabemos si se va a vender toda la producción o algo se va a quedar y el producto que se quede va a perder su calidad y no lo vamos a poder vender después. Todas estas situaciones son desventajas en el costeo por absorción porque estamos incluyendo todo y a lo mejor no vamos a producir primero con calidad y luego una gran cantidad que nos permitan a nosotros establecer que la ganancia realmente la obtuvimos como fue presupuestado. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Hasta dónde vamos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Bueno, entonces continuamos. ¿Cuáles son los métodos del costeo variable? Por otra parte, una contabilidad basada en el costeo variable indica que los costos fijos de producción son inevitables. Los costos fijos no nos los vamos a poder quitar. No vamos a poder decir, ya no vamos a pagar la energía eléctrica. No podemos decir, ya no vamos a pagar internet. Son inevitables. O pagamos o pagamos. Recordémonos que los gastos fijos son aquellos que se dan, estemos produciendo o no estemos produciendo. Son inevitables ya que tienen que ver con la capacidad instalada en un determinado periodo. Es decir, existirán y se mantendrán independientemente del volumen de producción que se haya alcanzado. No podemos dejar de pagar el alquiler. No podemos dejar de pagar el teléfono, la internet, la energía eléctrica, el agua potable. Todas esas situaciones, todos esos gastos no podemos dejar de pagarlos, estemos produciendo o no estemos produciendo. Por eso dice que son inevitables. Por lo tanto, al evaluar los productos, considera solamente aquellos costos que cambian en función de la cantidad de unidades producidas. Vamos a evaluar los costos fijos, no los podemos quitar y los vamos a pagar sí o sí. Pero entonces el costeo variable considera al evaluar los productos solamente aquellos costos que cambian en función de la cantidad de unidades producidas. Magdiel. Dígame, licenciada. Si yo te preguntara a ti, donde dice en el segundo párrafo de los que tenemos aquí, por lo tanto, al evaluar los productos, considera solamente aquellos costos que cambian en función de la cantidad de unidades producidas. ¿Cuáles crees tú que serían esos costos que cambian en función de las unidades producidas? ¿O cuáles son esos costos variables? Pues? No sé si estoy bien o los de producción variables, semivariables, no sé. ¿Pero cuáles son? Los costos. No, los costos variables. ¿O a qué se refiere? ¿Cuáles serían? Mira, pues dice, por lo tanto, al evaluar los productos, considera solamente aquellos costos que cambian en función de la cantidad de unidades producidas. La pregunta es, ¿cuáles son esos costos que cambian
en función de la cantidad de unidades producidas. ¿Como sería la mano de obra, las materias primas? No. Las materias primas, la mano de obra. Y... ¿qué más podría decir? Y las de... No sé si la última que era la costo de fábrica... Espérame. Costos indirectos de fabricación. Ese, costos indirectos de fabricación. De acuerdo. Gracias, Magdiel. Sí, eso es. Por lo tanto, al evaluar los productos, considera solamente aquellos costos que cambian en función de la producción. Los costos variables. Los costos variables sabemos que cambian en función de la producción. Si producimos más, vamos a invertir más en costos variables. Si producimos menos, vamos a invertir menos en los costos variables. Entonces, los métodos del costeo variable nos dicen que se toman en cuenta o considera solamente aquellos que son directamente relacionados con la función de producción. ¿Alguna duda o algún comentario hasta dónde vamos? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Gracias, Brian. Bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí para que no dejemos a la mitad los métodos de costeo por absorción. Entonces vamos a quedarnos con los métodos del costeo variable. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, si no hay dudas. ¿Sí, Brian? Solo una duda, ¿esto entra todavía en el segundo parcial o ya ir para el otro? Sí entra, la teoría entra. La teoría entra todavía para el segundo La parcial. Porque práctica, así como queriéndolos mucho, ya les dije que es mano de obra. Si no practican la mano de obra, no me vayan a pedir 25 de 25. No, hombre, hubiera puesto uno completo ahí de por orden. Ah, por orden de fabricación. Sí, uno de esos nada más. Ah, bueno, si quieren se los coloco, pues, como todavía estoy haciendo las variantes. Sí, eso es emocionante, ¿verdad? Bueno. La teoría de hecho ya se los tengo en plataforma. Si ustedes revisaron, ya está en plataforma. Está la presentación y están los documentos de lectura. Hasta lo que tienen colocado en plataforma hasta el día de hoy es lo que va a entrar en el examen. Ya saben que no les coloco lo que no va a entrar para que no se me confunda. Pero lo que tienen en plataforma es lo que va a entrar para el examen. La unidad número 2, que eran los elementos del costo de producción, todo lo relacionado con mano de obra. Lo demás ya lo habíamos visto en el primer parcial. Todo lo que se relaciona con mano de obra. Y esta unidad 3, que son los costos por órdenes específicas y los costos variables, lo que estamos viendo ahorita. Eso entra en el segundo parcial. Práctica, mano de obra y teoría, todo lo que se relaciona a lo que vimos del segundo parcial para acá. Del primer parcial, perdón, para acá. Más fácil no se puede. Más no los puedo querer porque me va a explotar el corazón. Bueno, ¿estamos? Gracias, Freddy. Shairin. Gracias, licenciada. Bueno, Brian. Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, se recuerdan que esta semana tenemos viernes alterno y entonces nos escuchamos el próximo viernes. Bendiciones para todos. Feliz día, licenciada. Hasta el viernes. Feliz día, licenciada. Licenciada.